porque les quiero contar que normalmente en el derecho colombiano, adicional de que, como lo dijimos ahora, antes había que probar no solo que sucediera el hecho, sino que adicional había que probar en qué calidad se hizo, ¿sí? Hoy basta que suceda el hecho y se presume la culpa. El otro gran cambio que hay en Colombia es que ya no se responde solo porque hubo un daño, sino que se responde porque hubo un riesgo. Y no solamente en materia administrativa, sino también en materia penal. Eso no les voy a mostrar porque pues, el tiempo es corto, pero les voy a mostrar, por ejemplo, cómo está redactada, cómo es la redacción de una teoría de riesgo. En materia penal se llaman delitos de peligro abstracto. Se llaman delitos de peligro abstracto. Cuando vamos a hablar del tema penal clásico, un ciudadano llega, coge un arma, le dispara a otro y fallece. ¿Cómo se llama eso? Homicidio. Pero para iniciar la investigación, ¿qué tiene que haber ahí? Pruebas, pero ¿cuál es la principal prueba? El muerto, el morido, está ahí, ¿sí o no? Claro, si no hay cadáver, no hay delito. Por eso una de las cosas principales cuando un homicidio es, y es uno de los grandes problemas en Colombia con la desaparición forzada, es necesitamos ver el cuerpo, ¿me entiendes? Porque es que, ¿cuántas personas no hay de esas que se desaparecen y todo el mundo los busca y después aparecen frescos que dan una rumba? ¿Sí? ¿No han visto? Se perdió, y uno por Facebook reenvíe, qué rabia, y aparece al mes todo ojeroso, uy, qué rumba también. ¿Sí o no? Entonces, es fundamental que se llama, ustedes lo ven, pero ustedes ven televisión, ¿no? Se llama cuerpo del delito. Eso no es carreta, eso es en serio, existe, se llama cuerpo del delito. Fundamental que exista el cuerpo del delito, pero en materia penal, ambiental, no necesariamente. Ahora, esto que les estoy mostrando ahí no ha existido siempre, eso en los últimos 20 años viene sucediendo ese cambio. Miren la redacción. Dice, en cuanto a los riesgos, daños y responsabilidad, lo ambiental se encuentra con características distintas a las otras ramas del derecho, cuanto al derecho civil. No siempre se tiene o debería tener una corrección del riesgo y por lo tanto una generación de un daño a un ser humano para que exista una responsabilidad. Pero mira el criterio. A mayor peligrosidad, menos necesidad de tener que probar el riesgo. Eso se viene imponiendo en Colombia. Entre más riesgoso es el hecho, menos hay que probarlo. ¿Sí? Porque menos se tiene que someter a la comunidad al riesgo. Esto no es filosofía. Miren cómo está redactado aquí. Miren este artículo que está en el Código Penal colombiano. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, las aguas y demás recursos naturales en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los demás recursos faunísticos, tal, responderá con tanto. ¿Sí? O sea, el que ponga en peligro. Ahí le están diciendo que lo afectó. ¿Sí o no? No. ¿Le está diciendo que lo afectó? No. Le está diciendo que lo puso en riesgo, que lo puso en peligro. Y cuando hay riesgo, puede ser que suceda o puede ser que no suceda. Luego responde penalmente por el riesgo. ¿Ustedes están entendiendo? Eso no pasaba antes. Eso es una diferencia muy fuerte en materia de derecho civil, pues usted no tiene por qué saber, tal vez no le interese. Pero en materia civil, voy a explicarlo con, por ejemplo, un accidente de tránsito, con algo bien horrible, ¿sí o no? Algo bien horrible. Una persona hermosa obtiene sus ingresos para vivir de modelaje, sobre todo del cutis o del cabello. ¿Sí? Está caminando por la calle, llega un personaje de aquellos en su moto, ni que le pongan un carro, una moto, y era una moto ochentica chiquita, pero iba borracho. Sí, se va contra ella, la atropella, justo cayó la cara contra la acera, quedó desfigurada. ¿Sí? Qué ríe, no me parece tan charro. No, que grabado. Y entonces la muchacha, pues para no poner otros casos que sí suceden mucho en Colombia, ¿no? Que tienen cualquier cosa en la cara. Entonces, se sabe quién es la persona, hace la demanda, y entonces, cuando se pide el pago de los perjuicios, por ejemplo, perjuicios
por lucro cesante, daño emergente y los daños morales, pues se valora cuánto era lo que iba a devengar esa persona. Tenía además 18 años, ya era modelo, era las principales carátulas, iba a vivir hasta los 70 años, porque la esperanza ya es muy grande, en Colombia se ha incrementado. ¿Cuánto va a dejar de recibir? Pero no solamente en ese caso hay que demostrar que hubo un daño, ¿sí?, sino que además, no solo hay que demostrar pues, que sucedió el hecho, sino que además a una persona que recibió un daño, una afectación. En materia ambiental, no necesariamente. En materia ambiental hay que demostrar es que hubo un riesgo. Así el daño no necesariamente suceda. Ahora, si sucede el daño, además del riesgo, la multa debe ser más alta o más baja. Más alta. Más alta. Pero en todo caso, se sanciona en Colombia, o en materia administrativa o en materia penal. Entonces mire que lo que viene parando en Colombia es el desarrollo de la teoría del riesgo. Todos vienen siendo redactados así. En Canadá, en Brasil, en todos los países se viene trabajando como teoría del riesgo. Por ejemplo esta. En este que nos quedó partido, si ustedes leen este artículo pueden leer el 200 o el 220, siempre dice que aquella persona a modo peligroso someta a la comunidad a ese riesgo porque introduce especies nocivas al ambiente o cualquier cosa de esas, responderá por lo que significa en materia ambiental ese hecho. Entonces, en Colombia, digamos, en estas nuevas teorías, ¿qué es lo que yo quiero que les quede claro? Lo primero es que hoy no hay que demostrar en materia sancionatoria ambiental, no hay que demostrar la conducta, sino que detrás se supone la responsabilidad. Segundo, que impera una teoría del riesgo y no se responde solo porque suceda el hecho, sino porque hubo un riesgo. O se evitó un gasto, se llama costos evitados, o se generó un riesgo en la comunidad. Tercero, que adicionalmente en materia penal, los delitos no dicen tenemos que ver el cuerpo del delito, ¿dónde está? Sí, sino que dicen aquel que ponga en peligro, o sea, puede suceder o no puede suceder, pero lo puso en peligro, luego ¿qué? Responde. ¿Sí? Y adicionalmente que hay una contaminación lícita y hay una contaminación ilícita. Que cuando estamos en el campo de la contaminación lícita nos pueden autorizar, pero compensamos económicamente. Y que cuando estamos en el campo de la contaminación ilícita es porque sobrepasamos los límites y nos metemos en el campo de la sanción penal o administrativa. Eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes. Y finalmente, viene generándose otro tipo de responsabilidad que es bien novedosa, que Colombia apenas la está explorando, pero que viene creciendo, que es la posible responsabilidad de las personas jurídicas. Porque antes, normalmente el único que respondía jurídica y penalmente eran las personas naturales. ¿Sí? Pero vos has visto una persona jurídica en la cárcel. ¿Quién ha visto una persona jurídica en la cárcel? ¿Ha visto a Coltejer detenido en Bellavista? En el mundo viene creciendo la responsabilidad de las personas jurídicas como una posibilidad. Porque, mira, digamos eso, una empresa invierte cientos de millones en certificarse en ISO 9000. ¿Sabe qué es eso? ¿El ISO qué? ¿Cuál otra ISO? 14.000. ¿Cuál otra ISO? 18.000. No resaltan todos los números. 30.000, TPM, OCHA, todos los sistemas de calidad. ¿Qué tal que aparezca una empresa que comete un ilícito ambiental, por ejemplo, reportada en bases de datos? O sea, ¿cuánto vale eso para la imagen? Por ejemplo, les voy a dar este caso. Algunos dicen que uno de los grandes problemas de algunas empresas mineras, igual, pero de algunas empresas mineras, es que en el momento en que son sancionados ambientalmente,
¿qué pasa con la acción en el mercado? ¿Usted qué cree? Pero no te entendí la seña. ¿Sube o baja? Va. ¿Usted qué estudia? Aquí. Se le pasa. Pero normalmente la acción, ya llega a la empresa, está cotizada en bolsa, viola las normas ambientales, es reportada, pues la acción que pasa, se rebaja. Se baja la acción. Eso puede ser más grave que incluso la propia multa. Muchas empresas hoy en Colombia que están reportadas en bolsa han visto afectado el valor de sus acciones porque han sido sancionadas ambientalmente. Dígame una empresa que esté cotizada en bolsa, a propósito de los que trabajan en los temas financieros, y le suspenden la licencia ambiental. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Lo puede hacer? No. Luego, el accionista que dice en el mundo, uy, compré una acción de una empresa y yo pensé que eso iba para arriba y resulta que tenía expectativas con una planta de producción y hoy está parada. Vendamos eso no sirve. Eso se llama la posibilidad de sancionar a las personas. Y ustedes dirán, ¿y eso opera en Colombia? Claro, también hay otro cambio. ¿Qué bostezo? Agüita. Bueno, te voy a atender más. Existe en el ministerio, anótenlo ahí para que lo busquen, el registro único de infractores ambientales. Ahorita aquí he tenido oportunidad de entrevistarme con varios empresarios a propósito de este tema, que el riesgo es radical, o sea, es un cambio fundamental en la legislación ambiental. Me dicen, es que me multen, que me cobren, pero ¿por qué me tienes que meter ahí? ¿Ah? ¿Por qué me tienen que meter ahí? ¿Ah? Es que me meto en el sistema y aparezco ya reportado como infractor ambiental. Y eso permanece hasta 2 años después de que cumplan la sanción. Hasta 2 años después. ¿Ah? ¿Qué opinas de eso? Si vos sos el dueño de la empresa, le has metido 1.000 millones de pesos a todos los sistemas de calidad, además metes en imagen corporativa de no sé cuántos millones y resulta reportado en un registro único de infractores, ¿qué puede pensar el accionista frente a tu manejo como gerente? Eso es grave, ¿no? Es muy ineficiente y que no se puede invertir más. Pero bueno, yo pregunto algo. Me la pongo muy rápido, tenía una más. Yo soy gerente de una empresa y si de pronto a mí me sancionan penalmente, la empresa me paga abogado y está todo. Depende. ¿O quedo yo, digamos, con la responsabilidad total? ¿O la empresa, digamos, la responsable? Depende. ¿Usted qué estudia? Ingeniería de petróleo. Bueno, en ingeniería administrativa uno sabe que en las funciones de los representantes legales de las entidades aparecen qué puede hacer y hasta qué toque. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en materia de inversiones, vos tenés derecho a gastar hasta un toque. O en materia de nuevos proyectos, la autorización para hacer nuevos proyectos, te dicen hasta dónde. Si vos, tu responsabilidad va, por ejemplo, en ejecución de decisiones de la Junta hasta un tope y son legales, pero estaban a los investigados, uno supone que la empresa debe contribuir con tu defensa. Pero si vos sobrepasaste la autorización que la empresa te brinda, entonces el riesgo es de quién? Te violó la autorización. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo sé yo cuál es el tope y hasta dónde puedo llegar en materia de contratación? ¿Cómo sabe uno? Al presupuesto, sí, ahí le dicen cuánta plata es, pero realmente, institucionalmente, ¿a dónde va? A las normas. ¿A dónde? A las normas. Claro, también, muy importante, pero ¿a dónde más? No, ¿dónde verifica usted el tope autorizado, por ejemplo, para contratar una empresa? En los estatutos puede ser que está registrado en la Cámara de Comercio. Pues cuando usted va a celebrar un negocio con una persona, usted mira el certificado de existencia y representado legal y ahí le dice hasta dónde la Junta lo autorizó a usted. ¿Sí? Ahora, si usted no lo pide y contrata con una persona, en ese caso responde la persona por encima, ¿responde cómo? ¿Responde la empresa o responde quién? La persona dice, responde con su patrimonio personal. ¿Sí? Por eso, mis estimados estudiantes, cuando ustedes lo nombren gerente, no le pongan a gastar, no, yo soy gerente, voy a gastar todo lo que quiera, no.
fíjense en los topes que les autoriza la Junta. Por encima de eso no puede, porque responden que con su patrimonio personal. Bueno, entonces, ahora, yo les digo, en Colombia existe el registro único de infractores ambientales. Hagan el ejercicio. Ingresen a la página del ministerio y digan registro único de infractores ambientales, a ver qué empresas están registradas ahí. ¿Alguno se puede conectar en este momento? ¿Sí? Registro único de infractores ambientales. Busquen, tienen aquí pues una tableta, computador. Busquen y démonos cuenta de las empresas que en este momento están siendo sancionadas, para que se den cuenta de lo que eso significa. Y la gente, bueno, si vos sos un banco, ojo con esto, si sos un banco y vos te llega un cliente para un crédito, para hacer una inversión, por ejemplo, mejoramiento tecnológico, necesitas 5.000 millones de pesos, ¿qué es lo primero que hace el banco? Revisa que no tengas antecedentes, ¿sí o no? Pero nota que está sancionado y el proyecto posiblemente parado. ¿El banco te va a aceptar el crédito? No te lo suelta. ¿Por qué? Porque responde la persona jurídica. Otro elemento adicional, anótenlo ahí si quieren, es mientras cual se pretende que esa parte no ha sido regulada en Colombia, pero ha sido regulada en otros países, por ejemplo en Brasil. Y es que haya la posibilidad de que una entidad que haya cometido ilícitos, no solo ambientales, pero también ambientales, ¿sí?, y sea sancionada, durante determinado tiempo no pueda volver a contratar con el Estado. En Colombia no existe todavía esa figura, pero se está discutiendo. Entonces, digamos, vos sos una persona que licitas, vos te metes y haces licitaciones. ¿Qué puede representar para vos que te sancionen y después no te permitan participar de la convocatoria del Estado si el Estado es el mayor contratador? Desempleo, la empresa que puede pagar con la empresa. Se quiebra, se cierra. Eso es otra gran sanción que hoy se viene planteando en Colombia, la posibilidad de que le restrinjan a aquel que ha sido sancionado, por ejemplo, ambientalmente, de que pueda llegar a contratar con el Estado. Les queda bloqueado, ¿sí? Es una parte interesante, pues, en este país donde mucha gente hace sus triquiñuelas para violar la norma o afectar los recursos naturales, y algunos aparentemente pagan con cárcel, pero realmente no son cárceles. Pues hombre, que se les restrinja la posibilidad de poder volver a contratar con el Estado por un número de años, eso puede ser más grave que incluso meterlo a la cárcel. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? O sea, te bloquean profesionalmente, te bloquean industrialmente. Eso también es otra posibilidad de sanción a la persona jurídica. Y otra posibilidad de la sanción a la persona jurídica son las multas. ¿Sí? Son las multas. Es decir, que la persona jurídica también pueda responder económicamente por la sanción ambiental. Finalmente, hay algo que es importante que ustedes sepan, que no pasaba tampoco antes. Antes se creía que el único que respondía por los temas ambientales era el gerente. No, entonces yo como solo soy el ingeniero, yo le digo, es ver si lo hace o no lo hace. No, ¿qué hace un gerente? Le dice a usted que le proyecte la decisión, ¿sí?, porque usted es el experto. Ah, cuéntanos, ¿cuántas? ¿Hay empresas sancionadas? Pues dime como la persona, Bueno, a ver. Milton, Homero, Nardo. Ah, bueno, pero esas son personas naturales. Pues dice registro único de infractores ambientales. Bueno, ¿y cuánto lo multaron? No, dice el lugar y fue parte de la misma aplicada, el comienzo definitivo. Ah, bueno, le decomisan las obras, pero fíjate en la empresa. Son personas naturales. Mejor dicho, pásalo todo, o sea, hay cientos ahí, para los que creían que en Colombia no se sancionaba a la gente por delitos ambientales o por daños ambientales, ahí se están dando cuenta que sí. O sea, pasan y pasan las hojas, o sea que es carreta, ¿no? Se está aplicando en Colombia, ¿sí? Y las multas son altas. Profe, yo tengo dos
tres. ¿Tres? ¿A qué entidad te acudes para uno de beneficiar? ¿Con Antioquia o para una otra entidad? Bueno, la primera, la segunda. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para demostrar su inocencia? Bueno, Prefiero que el Estado le puta cargos y ya tiene un tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, Y la otra, si la póliza de administrador. hágale, usted pagó matrícula. Tiene La póliza de administradores cubre. muy buena pregunta. ¿Usted qué estudia? Sí, Listo, pero estoy viendo una responsabilidad. ¿Sí? Qué bien. Hay una empresa, pero le cobraron $20 mínimo. 20, bueno, hay de todo. Hay que le cobraban 20, pero hay la que les cobraron mucho, pues 7.000 millones, no sé. Entonces, la primera pregunta, esa pregunta es muy importante. Hay muchos tipos de pólizas. La póliza, digamos, de estabilidad de la obra, póliza, usted también, segundo. La póliza de estabilidad de la obra, está la póliza, digamos, de calidad de la obra, pero hay una póliza que se está vendiendo, que es la póliza de administradores, es algo que les comentaba en un plazo, y que la gente tal vez no la conoce, pero que quienes se metan en cargos administrativos deberían hablar con sus juntas directivas para que las compren, porque las pólizas de administradores lo cubren a usted se puede equivocar de buena fe o se puede equivocar de mala fe. De mala fe ya sabemos para qué, y de buena fe puede ser una mala interpretación de la decisión. En ese caso lo que le espera es que la póliza lo cubra usted como persona natural si su patrimonio personal se ve comprometido. ¿Sí? Pero en ese caso, si la sanción es para la empresa, pues pagará la empresa de sus utilidades. Pero si lo que sucede es que de pronto consideran que usted también es responsable y van a ir por sus bienes personales, es factible que de pronto una póliza de las pueda ayudarle a cubrir. ¿Sí? Es factible si digamos es una equivocación de buena fe. La segunda que es cómo es el tiempo probatorio. Lo importante es que después de que suceda el hecho, lo identifiquen, le hacen un inicio del proceso. Luego le dan aproximadamente 30 días para que usted demuestre que no fue, con posibilidad de incrementarlo a 60 días. Luego allegan todas las pruebas y el Estado debe imputarle cargos máximo a los 6 meses. Si a los 6 meses no le imputa los cargos, debe archivar la investigación. Pero si le imputa cargos, normalmente después de eso y de tener las pruebas, están fallando en 1 o 2 meses. O sea que normalmente los procesos no pasan de 1 año. Y en los que he conocido recientemente lo están fallando en 3 meses. O sea, eso es de una, porque es platita. ¿Sí o no? ¿Qué más han encontrado? Pues encontré una constructora, otra eran 15 salarios mínimos, y otra que suspendió la actividad. Suspenden la actividad. Pero veo que no están mirando, pues no es, como que no estuvieran ahí sino los pequeños, no diría, bueno, busque la de humo pues que tiene. Ya la busqué, pero nada más aparece pues el permiso que le dieron para, ¿cómo dice? Para aprovechamiento forestal público y licencia, es un permiso de licencia para un aprovechamiento. Pero lo que les quiero decir, que lo importante que quiero que quede aquí es, si usted aparece en un registro de esos como firma, va a tener problemas para acceder a créditos o si está cotizada en bolsa, cualquier cosa de la imagen que puede ser afectada. Entonces, hoy en Colombia responde la persona natural y de alguna manera, aunque no hay una ley específica, también responde la persona jurídica. También responde la persona jurídica. En el tema de la multa, cuando se aplica la multa, aparecen unas variables. La primera es el beneficio ilícito, ¿sí? Y la otra es la capacidad de pago. ¿Qué es lo nuevo que ha sacado esta normatividad que no pasaba en Colombia? En Colombia, recientemente se dio este concepto. Es tan perjudicial una multa que no se pueda cobrar como una multa que no se pueda pagar. ¿Sí? O sea, si a usted cobran una multa de 10.000 millones de pesos, ¿vos qué pensás? No la puede pagar. ¿Y entonces? ¿No te estresas, sí o no? No la puedo pagar. Pero les hago una pregunta. ¿Vos trabajás? Pero tenés una ración, una mesada de tus papás pues, para sostener. Buena, pulenta. Bueno.
Digamos, si la multa que te imponen a vos es de 100.000 pesos y efectivamente te la cobran, ¿a vos te dolería o no? No le duele. Ahí sí, 200, sí. 300 es cobrable. Bueno, lo que quiero realmente decirles es que no sé si es tan peligrosa una multa que no se pueda cobrar como una multa que no se pueda pagar. Entonces en Colombia, históricamente, normalmente los temas económicos, por ejemplo las tasas, las multas, las contribuciones, han estado por debajo de lo que realmente valen. Entonces se establece una variable, que es la variable del beneficio ilícito. ¿Qué es eso? Que en todo caso la multa debe ser superior al beneficio ilícito. Es lo que quiero indicar. Entonces siempre la multa es superior al beneficio ilícito. Y por eso tiene una intención de disuasión. O sea, disuadir. Voy a explicar. Si vos venís de Caucasia, por toda la autopista, así, bostezando y todo, y eso, venía en el carro, mucho calor, y querés que espero que no lo compréis, un mono, un mico, un oso perezoso, y paran en la vía, y resulta que te lo venden en 300.000 pesos. La multa debería ser inferior o superior a 300.000 pesos. Superior, porque si a vos te cobran 50.000 pesos de multa por haber comprado ese animal, igual que lo vendió, pues vos decís, pues cojo 5, de 5 que me cojan en uno, vendo 5 a 300.000, ya llevo 1,5 millones, y si acaso me cogen en uno y me cobran 50.000 y de todas maneras gané 250 en ese que me cogieron. O sea que el beneficio ilícito es clave en la sanción. Siempre la multa debe ser superior al beneficio ilícito. Debe ser superior. Para que desestimule, porque en la práctica el objetivo no es multar a la gente. O sea, todos esperamos que en los próximos años van a haber gran cantidad de multas en Colombia. Porque la gente históricamente ha creído, y eso es como charlando, Colombia no, toma lo que quiera, ¿sí o no? Pero cuando la gente vea que realmente las multas se cobran, que no es carreta, la tendencia debe ser a que la gente cada vez más cumpla la norma y por lo tanto menos se aplique la sanción. ¿Qué están entendiendo? O sea, que cumpliría un papel disuasivo. Y lo segundo es que si en la práctica la multa es superior al beneficio ilícito, pues la gente no tiene atractivo en delinquir si realmente lo capturan. O le decomisan el espécimen o detectan el hecho. ¿Por qué? Porque a la final no va a ganar nada. O sea, lo que vos invertís en ilícito no compensa lo que te van a cobrar. Entonces, la multa normalmente es superior al beneficio ilícito. Y esto aplica para todo. Por ejemplo, el oro. Entonces, ¿cuánto vale destruir, por ejemplo, una determinada cantidad de árboles? Alguna pregunta, ¿cómo valorar eso? En el mercado se sabe cuánto vale una lanza de madera. Y si es una madera fina o no es fina, y eso se cobra. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una especie? La tercera mafia más grande del mundo es la comercialización de especies de flora y fauna de manera ilegal. Y en el mercado hay tablas. Usted se mete en internet y de cuánto valen las especies en el mercado negro y te sale la tabla. O sea, eso se conoce. ¿Cuánto vale una carga, digamos, de carbón sacado ilegalmente? ¿Cuánto vale una roba de oro? Todo eso se sabe. Tiene sentido lo que se pretende es con la multa que sea superior al beneficio ilícito. ¿Qué tanto le agrava el hecho si se hace una reserva natural o...? Total, el Código Penal dice que si el delito vos lo cometés en un área protegida, la pena se incrementa en años y multa. Si lo haces, digamos, clandestinamente, también se incrementa en años y en multa. Si sos funcionario público, también se incrementa. Y si es extranjero, también. En esos casos. Entonces, el primer elemento para ir terminando es que el beneficio ilícito es clave en la imposición de la sanción, porque la multa debe ser superior al beneficio ilícito. Y luego es la capacidad de pago. Eso no estaba en Colombia. Colombia aplicaba las sanciones independientemente de la persona. Entonces hoy tenemos una diferenciación en si lo comete una persona natural, si lo comete una persona jurídica o si lo comete una entidad territorial o del Estado.
porque el gobierno también contamina, ¿sí o no? Bueno, ahí, si ustedes miran en el registro de infractores ambientales con calma, verán cómo ya hay municipios multados. Si ustedes miran, acabó de salir pues en internet la preocupación que tiene el municipio de Jericó, porque todos estamos felices, pues, o los católicos están felices con la Madre Laura, una berraquera. Y además en materia de turismo religioso, no es la berraquera, no hay fin de semana donde no se llenen los hoteles. Pero los turistas somos cochinos, damos la basura al suelo, incrementamos el consumo, además pues una cantidad de cosas, y ya no hay donde depositar los residuos. Las basuras se han incrementado y no hay donde depositar los residuos en Jericó. Entonces la autoridad le dijo al municipio, ojo, tiene que hacer un buen manejo de sus residuos, de sus basuras. Ya les estoy advirtiendo, si no toman medidas rápidas en el sentido, le aplicaré la ley 1333 del 2009 y le aplicaré entonces ¿qué? Una multa. Muchos se pusieron a rezar a la Madre Laura, pero no es necesario decidir dónde se van a llevar las basuras. O sea que una entidad tipo municipio, entidad territorial puede ser multada. Ahora, ¿es lo mismo multar, por ejemplo, al municipio de Medellín que multar al municipio de Jericó? No. Pero los municipios también tienen categoría. Va de 1 a la 6. Un municipio de mayor categoría pagará más que un municipio de menor categoría. O sea, dado el mismo hecho de violación a la norma, el mismo, si el municipio es de una gran categoría, la multa será mayor que un municipio de menor categoría. Por ejemplo, las zonas naturales. ¿Sí? No es lo mismo un campesino que tumbe un árbol para vender la madera de alimentar a su familia un mes, que el dueño de una finca que necesita también tumbar el árbol y lo vende, pero para poder cuadrar el carro. ¿Sí? El primero no ha estudiado, no tiene casa, no tiene finca, el segundo es PhD de la universidad, tiene una finca y necesita cuadrar su carro. Ambos tumbaron el mismo árbol. ¿Sí? Ambos lo vendieron. Pero la multa deberá ser más alta ¿para quién? Para el profesor. ¿Sí o no? El campesino deberá pagar menos. Entonces eso está por niveles socioeconómicos. Cuando salió, ustedes se pueden meter a internet, la metodología de multas, está una matriz. Esa matriz se baja de internet y se aplica la metodología. Se aplica la metodología. Entonces, usted le mete los datos al sistema y dependiendo de su capacidad económica será la multa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos la capacidad económica del infractor? Por el CISBEN. Anótelo ahí. ¿Quién lo creyera? De 44 millones de colombianos estamos, cerca de 38 millones estamos indemnizados. ¿Sí o no? Estamos indemnizados. Ahora que usted mete su cédula, es bueno que lo miren y les aparece. Ven, ahora cambió la metodología recientemente, pero salieron unas resoluciones y unas decisiones que dicen más o menos en la nueva metodología a qué tipo de CISBEN es. CISBEN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que un CISBEN 1 pagaría más o menos que un CISBEN 0. Menos. Ahora, ¿eso es enredado o no? Eso es una fórmula matemática y simplemente el funcionario ingresa los datos. Ingresa los datos al sistema. Y finalmente están las personas jurídicas. No es lo mismo una pequeña empresa que contamine un recurso que una empresa de 2.000 o 3.000 empleados, que es una gran empresa, que contamine los recursos. También eso ya está estudiado. Ustedes se meten a la Superintendencia de Sociedades y les aparece más o menos la rentabilidad por empresas dependiendo del sector y dependiendo del número de empleados, y con base en eso se mete el dato al sistema y le sale la multa. Todo eso se califica en puntos, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y dependiendo de los puntos eso se convierte a salarios mínimos y le dará el tope hasta 5.000 salarios mínimos y de ahí será la multa. Ya que no hay que ser genio para aplicar eso, solo un conocimiento mínimo en materia ambiental para ir a campo y asignar las multas que sean del caso. Entonces, para concluir, pasamos de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva.
Se sanciona no solo por el hecho, sino también por la violación a la ley o por los costos evitados. Hoy en Colombia, cuando no hay una ley para sancionar a las personas jurídicas, se viene sancionando a las personas jurídicas por otras interpretaciones que se vienen haciendo, como por ejemplo el registro único de infractores o el mismo cobro de la multa. ¿Sí? Adicionalmente a eso, viene tomando fuerza en Colombia la teoría del peligro o la teoría del riesgo. Y por lo tanto usted responde, independientemente de que haya sucedido el hecho, por la circunstancia de haber sometido a la comunidad a un riesgo. Y como la comunidad no puede someterse al riesgo porque ya no puede pagar las consecuencias, se toman decisiones en esa materia. Y finalmente, ustedes leerán la información que no sale variar, pero todo eso está explicado en normas, en leyes que no son normas y leyes solo para abogados, sino para administradores, para ingenieros, para todas las profesiones que ustedes tienen, donde aparecen dos fórmulas matemáticas, la fórmula ex ante y la fórmula ex post, donde usted simplemente, considerando el tema del beneficio ilícito, el tema de la capacidad de pago y otras 3 o 4 variables, sabe más o menos en cuánto puede ser cada entidad. Y por último, que en Colombia le pueden aplicar diferentes tipos de sanciones al mismo tiempo por el mismo hecho. Una sanción administrativa, una sanción penal, una sanción disciplinaria, una sanción fiscal y una civil para buscar la reparación de los daños. Porque la legislación en materia sancionatoria ambiental no busca reparar el daño, busca es cobrar una sanción por la afectación ambiental. O sea que hay una diferencia conceptual entre afectar ambientalmente el recurso y dañar el recurso. En la multa se cobra la afectación, pero no se cobra el daño. Para cobrar el daño habrá otros procedimientos en los cuales se requiere la participación de economistas y de expertos en la materia para poderlo hacer. Muchas gracias.